iniciar una, una charla primero y luego eh, pues las preguntas de detalle. Primero quiero empezar felicitando a Chail, creo que hizo una gran presentación. Eh, digamos que sintetizar este tema y concretarlo pues no es fácil, pero la pregunta que quería hacerles a los intensistas presentes y a ti, Pablito, si lo tienen, ¿cómo les ha ido y qué experiencia tienen con el software para el cálculo de dosis de vancomicina con el área bajo la curva? ¿Cómo les ha ido con eso? Yo no tengo, de hecho, ni siquiera niveles normalitos de los clásicos tengo para medir. No sé los demás si tienen alguna experiencia. No sé si Iván y Nomi el recurso lo tengan. No, Jaime, no. Sí tenemos rápido acceso a niveles de vancomicina y hacemos ajustes más con base en eso, porque usamos infusiones continuas de vancomicina. Cuando me dice Jaime, yo pienso que está emberracado conmigo, pero bueno. No, digamos que lo pregunto por lo siguiente, y es que hasta hace poco, hasta hace unos 8 o 10 meses, veníamos haciendo esa misma dinámica con niveles séricos de vancomicina, monitorizando su dosis, pero el software lo tenemos hace, bueno, ya casi cerca de un año, yo creería. Y realmente yo tengo serios cuestionamientos frente a la dinámica de trabajo del software y he hecho varias reuniones con el químico farmacéutico y aquí normalmente los martes pasa ronda de antibióticos en el grupo de infectología, en donde hay un equipo inter y multidisciplinario revisando antibióticos y ahí está presente los químicos farmacéuticos, el farmacólogo y otros miembros del equipo. Y una de las cuestionamientos grandes que yo le hago y es que hemos tenido la observación de que cuando nos asumimos y queremos de manera estricta seguir la dosis recomendada de vancomicina con el software que calcula todo el área bajo la curva, a veces me he encontrado con dosis de vancomicina suprafisiológicas, de 70, 75 miligramos por kilo, porque sencillamente no se alcanza el target de acuerdo a la función renal del paciente. Y yo lo digo porque pues es un software que usan ampliamente en Estados Unidos y aquí pues lo tienen, pero realmente cuando uno va a ver, obviamente la repercusión a nivel renal es importante y terminamos suspendiendo vancomicinas por lesión renal aguda asociadas. Entonces, cuando nos metíamos un poco más en detalle y le preguntábamos al químico farmacéutico frente a qué variables le pide el software para introducir, hay una serie, un par de variables que en pediatría hacen que no siempre sea confiable y es la creatinina número uno y número dos, una constante que siempre asumían como 100. Y digo que no sea confiable la creatinina porque obviamente ellos no saben cuánto es el valor máximo de creatinina de acuerdo a la talla y de acuerdo a cada grupo etario. Entonces, partiendo de esa introducción de algunas variables que no son acuiciosas y ajustadas a la realidad, posiblemente empezamos a observar un poco más de lesión renal aguda, de lo que podríamos pues observar en otros escenarios. Lo he discutido ampliamente con Marta Álvarez y de repente la invitación a estos cuestionamientos es obviamente a de manera racional decidir si sí o si no se ajusta la dosis de antibiótico, teniendo en cuenta que muchos de estos paquetes están diseñados para adultos y no para pediatría. De manera particular con antibióticos tiempo dependiente, en quienes claramente recordemos que para los fellows el 30% un poco más de los pacientes en sepsis tienen hiperfiltración glomerular y eso da lugar a que no alcancemos los niveles séricos propios que esperamos, sumado a todo el tema de afectación de los niveles séricos del paciente crítico que hemos discutido ampliamente en las reuniones. Entonces, yo lo preguntaba fundamentalmente por eso. Creemos que vancomicina es uno de los antibióticos que en ese grupo de pacientes se beneficia de infusión extendida, de infusión continua. Obviamente, ahorita los residentes hablarán de el par de metaanálisis que hay de los dos temas, pero sí, definitivamente, lo más importante o el mensaje que quiero dejar es ser muy racional con eso, entender las consecuencias de estos fármacos administrados de una u otra manera y entender que definitivamente la pauta final pues no lo va a dar es el paciente y no de repente muchos paquetes estadísticos que pueden estar diseñados para adultos. Era fundamentalmente eso, recordar de pronto cuando habló Chail
del efecto posantibiótico. El antibiótico que siempre ha sido clásico y ejemplo en eso es la penicilina cristalina, posiblemente es el antibiótico que tiene el mejor efecto posantibiótico. Y pues hay muchos pales que tú mencionabas ahí que son pues muy interesantes y que nos usamos en la práctica como algunos betalactámicos. Fundamentalmente era eso, Pablito, y bueno, muchas gracias. Jaime, muchas gracias por tus comentarios. Eso es muy importante oír de la gente que ha utilizado técnicas recientes de siempre ser crítico y no simplemente aceptar las nuevas tecnologías como reales. No sé si el profe Perdomo, que él tiene también una amplia experiencia del uso de niveles de vancomicina, pero en la estrategia de infusión continua, ¿cuál ha sido su experiencia, digamos, en esas dosis, en esas titulaciones? Buenas tardes a todos. Primero, pues felicitar a Shai por tan excelente presentación. Este es un tema pues que nos ha generado mucho interés desde hace muchos años y, y pues estamos como convencidos de las bondades de las infusiones extendidas o continuas de los antibióticos que muy claramente nos nombró Shai. Respecto a los niveles de vancomicina, sí, realmente el acceso a la medición es súper importante. Como lo hemos visto varias veces, digamos que las dosis habituales que se recomiendan en los niños muchas veces están muy por debajo de las necesarias, ¿sí? Entonces no es tan raro tener que usar niveles o dosis tan altas como 60, 80 miligramos kilo día de vancomicina para lograr obtener niveles terapéuticos que le dejen a uno cierta tranquilidad. Yo creo que esa es otra de las bondades de las infusiones continuas, que con respecto a vancomicina no generamos picos altos de vancomicina que para algunos pudiera estar relacionado con la posibilidad de nefrotoxicidad. Entonces, mientras esté monitorizando los niveles, como que uno tiene la tranquilidad de que a pesar que las dosis pudieran ser relativamente altas, pues para muchos niños estas puedan ser las necesarias. Lamentablemente, pues la posibilidad de hacer mediciones de los niveles de los diversos antibióticos que usamos, pues no es tan fácil. Hace unos días el doctor Germán Camacho en una charla sobre infección fúngica invasiva nos mostraba con preocupación como por ejemplo los niveles de voriconazol que ya se hacen en otros sitios con las dosis habituales que sufren en niños generan unos metas terapéuticas muy bajitas y entonces él incluso recomendaba que se usaran dosis significativamente mayores a las que están recomendadas porque en los niños a veces las metas de estos antibióticos o antifúngicos no se consiguen. Entonces, pues ese era mi comentario. Ojalá en algún momento pudiéramos tener acceso a una medición más amplia de los diversos medicamentos que usamos para poder dirigir los ajustes de la terapia de manera que se logren las metas y se limiten las toxicidades. Profe, mil gracias. No sé si alguien tiene alguna otra intervención, alguna otra experiencia. Daniel había levantado la mano, pero creo que se fue. Bueno, muy bien, entonces si quieren empecemos con el taller. Entonces, como ustedes ven, digamos que uno de los temas que más nos gusta hablar de PKPD en antibióticos es el cuento de las infusiones continuas, porque pues es algo que todavía no sale en los Vademecum fácilmente y que cada vez utilizamos más. Entonces quisiera que me contaran qué encontraron sobre los beneficios potenciales de los antibióticos en infusión continua y sobre todo entender cuáles son las limitaciones para uno poder saber por qué sí o por qué no en algunas ocasiones. Dale, Juan Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Pues digamos que el enfoque de esta pregunta fue más, digamos, el de la parte farmacológica. Traté pues dejar la parte de evidencia un poco para el segundo punto.
pues en primera instancia hay varios beneficios que encontré con respecto a las infusiones continuas. El primero de ellos es que, como muy bien lo describía Chair, nosotros asociamos los niveles séricos con, digamos, con la eficacia de los antibióticos, pero pues sabemos de que la penetrancia en algunos tejidos como pulmón, cerebro y hueso no es tan bueno. En pulmón se ha descrito más o menos entre el 20 al 30% versus las concentraciones séricas. Por lo cual, pues, en un en un estudio pues experimental que hace Cuson y colaboradores, lo que hicieron fue mirar cómo era la penetrancia a pulmón. Ellos lo que hicieron fue una fibro y lo que analizaban eran los niveles en el revestimiento epitelial, que realmente es el punto donde el antibiótico hace su efecto a nivel pulmonar. Y en el estudio lo que compararon fue una muestra muy pequeña de 34 pacientes, pero lo que trataron de ver era si la infusión continua del antibiótico generaba un efecto generaba un beneficio versus el intermitente. Y lo que ellos encontraron fue una diferencia significativa entre los niveles en este líquido intersticial pulmonar o alveolar, siendo mucho más, teniendo una concentración mayor el antibiótico continuo, llegando a la conclusión o definiendo que probablemente los antibióticos en infusión continua tienen un efecto, una mejor penetrancia como tal. Entonces este fue el primer beneficio que encontré basado en este estudio. El segundo, pues que lo conocemos con más, la descripción que la conocemos más y que hablamos más es la estabilidad de los niveles séricos. Sabemos que pues tener una infusión continua ayuda a que no tengamos esos picos y unos valles que a veces bajan del MIC. En el mismo estudio encontraron que los niveles séricos se mantenían, eran más estables, y ellos encontraron que en un 100% de los pacientes que tenían una infusión continua tenían niveles sobre el MIC, mientras que los pacientes que tenían infusiones intermitentes, solo el 46% del tiempo tenían niveles sobre el MIC. Como sabemos y como nos lo describió bien Chail, tener ese tiempo, o sea, los antibióticos que son tiempo dependientes, como son los betalactámicos que utilizamos con frecuencia en la UCI, pues es muy importante que nos mantengamos casi el 100% sobre el MIC, por lo cual esta estabilidad pues la relacionamos con mejores desenlaces, y los cuales vamos a hablar de en la segunda pregunta, y probablemente esta es la justificación. El tercer beneficio que encontré era menor duración de cubrimiento antibiótico. Esto sí, basado en la evidencia, se ha encontrado pues probablemente por los efectos previos que hablamos previamente, que los pacientes que reciben antibiótico en infusión continua requieren menos cubrimiento antibiótico, los esquemas son más cortos, por lo cual, pues digamos que este sería un beneficio. Y al respecto, incluso hay revisiones sistemáticas con metaanálisis que han mostrado que esto tiene pues un impacto también en la mortalidad. Entonces, este es otro beneficio que encontré. El otro que encontré pues es que hay un manejo para las bacterias de alta resistencia. Entonces, pues como bien todos lo sabemos, en la última década han aumentado la frecuencia de bacterias como son las KPC, y muchas veces tenemos pocos antibióticos que sean efectivos contra ellas, por lo cual pues a veces utilizamos incluso, por ejemplo, carbapenémicos, siendo que tienen un MIC alto, por lo cual pues mantener el cubrimiento antibiótico sobre ese MIC, o sea, que los niveles estén sobre ese MIC, es muy importante. Entonces, en un estudio que realizó muy interesante Nichols y colaboradores, que publica en 2015, ellos lo que mostraron hicieron un estudio basado en lo que nos explicó Chair, una simulación de Monte Carlo, y lo cual fue, lo que escribieron fue, utilizaban infusiones de 4, 6, incluso más cortas, que eran 3 horas, o infusiones de 0,5 horas, y lo que miraron fue cómo le iba acá, según la simulación, si lograba mantener los niveles y lograba, pues, digamos, si se permite hablar de esa manera, vencer ese MIC de 16. Y lo que se dieron cuenta es que cuando los pacientes tenían infusiones de 3 a 5 horas se lograba, pero si uno subía ese MIC a 32, ya solo se lograba si tenían infusiones extendidas de 3 horas. Por lo cual, a la conclusión que llegaron en este paper fue que probablemente
o posiblemente necesitábamos estudios con mayor muestra, estudios ya clínicos, pero que cuando teníamos bacterias con un MIC muy alto, pues necesitábamos niveles séricos altos y que se mantuvieran durante todo el tiempo. Ya digamos que ya a manera personal y haciendo pues como algo pues hablando con las enfermeras, probablemente ellas necesitan menos tiempo para hacer una infusión continua, porque pues colocan el antibiótico y no tienen, digamos, que estar cada 4 a 6 horas colocando un bolo. La segunda que consideré fue la farmacoseguridad. Las preparaciones que hacemos en infusión continua las hacen los bioquímicos o farmacólogos en un ambiente que puede ser más controlado y por lo cual podría generar menos eventos adversos como tal. La otra preocupación que pues consideraría yo es el uso de líquidos. Casi todas las enfermeras tienen digamos, son muy rigurosas en tratar de preparar los antibióticos y administrarlos en el menor número, en la menor cantidad de líquidos. Sin embargo, a veces pueden ser más, digamos, más laxas en ese caso y sabemos que la sobrecarga de líquidos tiene unos desenlaces muy negativos, por lo cual si yo tengo una infusión continua no va a tener esa complicación. Con eventos adversos o cosas negativas de las infusiones continuas, tengo que reconocer que no encontré muchos. Lo que encontré fue sobre todo problemas con fármacos que tuvieran tiempos o que tuvieran algún problema con que se mantuvieran por 24 horas o que tuvieran algún problema como tal y perdieran ciertas características. Con el meropenem sí se ha descrito que después de las 6 horas puede generar algún inconveniente de tenerlo en una infusión, digamos, en una bolsa y va a precipitarse. También encontré algo con el ceftazidime, pero digamos que yo no consideraría que eso sería una limitación para mantenerlo en infusión continua, sino que probablemente lo que nos debe decir es hay que cambiarlo cada 6 o 8 horas como tal. Entonces, no sé si alguien me quisiera apoyar en algún evento negativo como tal, y pues eso sí llama la atención, pues no encontrar tantos. Muchas gracias. Juan Sebastián, gracias. Mauricio. Juan, Profe, perdón, profe, perdón. No, eso que está señalando Juan es bien importante. La doctora Villegas señala eso como una de las limitaciones para la infusión continua de antibióticos, porque ella sí refiere que los antibióticos genéricos a veces tienden a precipitarse, entonces la seguridad de que uno esté dando medicación biológicamente activa con ciertas moléculas pudiera generar algún grado de desconfianza. Entonces, salvo que uno tenga la certeza, como sucede en buenos sitios, de estar usando moléculas originales que sí están claramente estudiadas con respecto a la estabilidad, compatibilidad, hay que tener esa consideración porque algunos antibióticos pudieran perder su efectividad y no tendría mucho sentido en poner infusiones continuas de antibióticos los cuales a las 2 o 4 horas ya no estén activos. Entonces esa es una consideración importante. En los sitios donde se usan moléculas originales estudiadas y validadas, yo creo que es una muy buena opción. Algo que no sé si me descuidé un ratito durante la opinión de Juan es que en los pacientes con neutropenia, las diferencias con respecto a los desenlaces clínicos, cuando yo logro 100% de mantenimiento de los niveles de antibiótico por encima de la MIC, marca una diferencia muy importante en la sobrevida de los pacientes. Entonces, en los pacientes con neutropenia, yo creo que es imperativo que consideremos la administración con infusiones continuas y también hay algunos estudios para los pacientes con estado séptico. Pero pues nosotros pues trabajamos en un hospital con un sesgo oncológico muy alto, entonces aquí insistimos en la importancia de la infusión continua, aunque lamentablemente a veces vemos que cuando los pacientes están en piso no se hacen los seguimientos de esas indicaciones, a pesar de que, como lo dijo Juan, desde el punto de vista de enfermería, es un alivio para las enfermeras. Eso era lo que quería decir. Profe, mil gracias. Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos.
Ya para complementar un poquito la pregunta, la primera pregunta acerca de lo que dijo Juan Sebastián, quisiera recalcar la parte en la que, bueno, digamos que quería contarles un poco sobre un estudio que hicieron Montan y Binks. Esto pues lo leí en una revisión narrativa que publicaron en Critical Care, Montan y Binks, pero ellos lo toman de un estudio basados en un modelo donde tomaron concentraciones plasmáticas de ceftazidime y veían que necesitaban menores dosis para lograr esas concentraciones plasmáticas por encima de la MIC y tenían un efecto bactericida muchísimo más prolongado cuando utilizaban ceftazidime en infusión continua versus cuando lo indicaban en bolos. Otra parte que ellos resaltaban en su modelo era que al necesitar o sea, dosis menos altas, por ahí, pues necesitaban dosis menores para lograr esas concentraciones mínimas inhibitorias y lograban tener unos efectos adversos menores. Por otra parte, para complementar ya lo de los estudios, pues si encontramos algo acerca de los efectos adversos sobre las infusiones, lo que decía el doctor Perdomo hace un momento acerca de que se disminuía pues, la estabilidad de los antibióticos. Hay estudios de farmacocinética y farmacodinamia que demuestran que al mantener estas infusiones hay que tener un control riguroso sobre estas para evitar que las infusiones se precipiten o las mezclas se precipiten y se esté dando un medicamento efectivo. Porque muchas veces se veía que se precipitaba la mezcla y no se lograba pues el objetivo con la terapia antibiótica. Otro estudio publicado en 2014 en Critical Care Journal de Saugen evalúa la eficacia de las infusiones de vancomicina, pues de la infusión continua de vancomicina en pacientes críticos, demostrando que, pues sí, tenían una buena efectividad acerca de para lograr las concentraciones mínimas inhibitorias, mantenían niveles niveles adecuados del medicamento. Sin embargo, veía que muchas veces tenían que ajustar la dosis porque se lograban dosis supraterapéuticas en ellos. Entonces, ese era como una de las principales limitantes en las infusiones continuas. Ya como para complementar un poquito lo que dijo Juan Sebastián ahorita. Perfecto, Mauricio, mil gracias. Juanita. Otra cosa, pues, de la pregunta que hizo Juan, me presento. Hola a todos, soy Juanita, fellow de la Universidad de La Sabana. Entonces, dos cosas. Dentro de las ventajas, hay una de la que no habló Juan, que es importante porque está escrito en varios artículos, publicaciones del 2007, 2013, 2017, en la que dentro de los desenlaces secundarios que evalúan está la costo-efectividad de dar medicamentos en infusión continua. Entonces sí se ha visto que los estudios pues que hay o que les cuento dicen que al tener cantidades finales de medicamento que son un poco menores, el valor como tal del costo que tiene el antibiótico va a ser un poco menor y además se van a ahorrar equipos, como lo decía Juan. Entonces se han visto que las infusiones tienen pues como unos costos menores y podría tener eso también una pues ventaja. Y dentro de las desventajas, esto lo encontré descrito en un artículo publicado por el doctor, ya les digo el nombre en este momento, denme un segundo, Moering y colaboradores. Ellos reportan, no tiene una citación bibliográfica fuerte, pero sí me parece que es lógico y coherente, y de hecho no lo ve en la práctica diaria, es que usualmente el equipo de enfermería le suele pedir a uno accesos como muy seguros cuando vamos a hacer administraciones de algunos medicamentos, como por ejemplo la vancomicina. Entonces, parte de lo que se ha visto, lo que este autor describe, es que con la administración de infusiones prolongadas se aumenta un poco el uso de accesos venosos centrales, porque con eso se logra mejor estabilidad de la vía para la administración de medicamentos que pueden ser irritantes. Y eso en algunos escenarios, sobre todo pues si uno correlaciona eso pues como con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues podría estar como en una situación de desventaja.
aunque yo pues en un análisis personal consideraba que también depende, porque también podría ser una ventaja dado que podría implicar menos funciones para los niños. Pero pues es una balanza y es un análisis que encontré escrito, que como les digo, no hay un estudio pues que hable específicamente de ello, pero que también me pareció interesante tenerlo en cuenta y pues comentarlo. Muchas gracias, Juanita. Entonces, como ven, pues los beneficios ampliamente superan. Dale, Juan Sebastián. No, profe, ya tengo es como una pregunta, digamos que yo creo que la vamos a hablar más en el segundo, pero digamos que la toco ya. Yo digamos que veo uno, gracias a Juanita por encontrar otro limitante, pero el limitante más grande hablan de, pues digamos, de la seguridad de tener un medicamento 24 horas, ¿sí? Y que pues de pronto no podemos controlar que se altere como tal, pero realmente nosotros en la UCI manejamos muchos antibióticos y muchos otros medicamentos que tienen estos problemas y eso no conlleva que no los manejemos en infusión continua. O sea, tenemos como unas precauciones, no sé, con la furosemida, el nitroprusiato. Esto realmente sí debería generar la limitación para administrar una infusión continua. O sea, lo hago más como de pronto pregunta. Gracias, Juan. Juanita. Pues Juan, mira que encontré un artículo que habla específicamente de lesión renal, porque eso sí es una preocupación que está escrito en varias publicaciones sobre si hay o no mayores riesgos y definitivamente, por ejemplo, específicamente para lesión renal y pues no, o sea, los artículos dicen que no sea, pues no parece que se aumenta directamente con el uso de las infusiones prolongadas o extendidas, pues, o continuas. Entonces, yo creería que, o sea, que si uno controla la estabilidad y garantiza una buena estabilidad de la mezcla, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay algunos medicamentos que se tienen que pasar en sistemas que tienen que protegerse de la luz y demás, pues creo que los otros eventos adversos que uno puede tener, según lo que leí, pues pueden ser más controlables. No sé si alguno de los compañeros tenga o haya encontrado algo diferente que pueda complementar, o los profes, pues, algo más. Gracias, Juanita. Bueno, pues en general, bueno, Jaime, dale. Gracias, Pablito. No, yo quería preguntar a los residentes si encontraron algo, porque habitualmente los antibióticos en infusión extendida o infusión continua se diluyen en solución salina. La solución salina tiene un pH 5.4. Entonces quería preguntarle a los residentes si encontraron algo de eso o qué artículos encontraron. No sé, ¿alguno al azar o con nombres? Escógelo, Jaimito. Gracias, apreciado Iván. ¿Alguno hizo alguna investigación o encontró alguno de la relación del pH con la estabilidad de los antibióticos? Profe, pues la verdad, específicamente con pH, no, señor. Pues al menos yo no encontré nada. Steffi, ¿encontraste algo? Hola, Doc. No, señor. En relación a lo del pH, no. ¿Y qué buscaste en artículos? Doc, con respecto a lo que estaban hablando del, digamos, riesgo de nefrotoxicidad en relación a las infusiones continuas, encontré un estudio que hicieron Yeunin y colaboradores, donde ellos sí hicieron una comparación usando un régimen de infusión continua de vancomicina en 28 pacientes pues, que eran pediátricos y que estaban críticamente enfermos, con sospecha o datos comprobados de bacteremias por gram positivos pues, resistentes a beta-lactámicos. Y ellos lo que encontraron es que haciendo, digamos, el manejo inicial con una dosis de carga seguida de una infusión continua establecida a 45 miligramos kilo día, lograron encontrar que los pacientes que habían sido pues, sometidos a estas infusiones continuas alcanzaban concentraciones séricas de vancomicina que aquí pues hicieron la extrapolación tanto con niveles de vancomicina como con el área bajo la curva y encontraron pues que la mayoría de estos pacientes encontraban niveles significativos y adecuados de vancomicina y encontraron
mínimas tasas pues como de disfunción renal o de elevación de los niveles de creatinina y de caída pues de la tasa de filtración glomerular. Y esto hace pues que ellos, digamos, permitan concluir que haciendo mediciones durante 48 horas de los niveles y seguimiento pues estricto de la función renal al día 1 y pues al día 2, encuentran que hacer uso de infusión continua de vancomicina produce, uno, alcanzar niveles terapéuticos adecuados en estos pacientes que están críticamente enfermos, obviamente haciendo todo el análisis y organizando todo lo que fueron variables de confusión, pues porque eran pacientes que estaban en sepsis y en choque séptico, y de igual manera encontraron que las concentraciones, perdón, séricas que lograron pues como documentarse fueron seguras y no digamos en relación con datos de nefrotoxicidad. Ok, muchas gracias. Ricardo, María Paula, Laura, ¿encontraron algo más? Pues yo encontré un artículo que está publicado en el Annals of Intensive Care, publicado en el año 2002, donde ellos comparan los beta-lactámicos en infusión continua versus intermitente. Vemos que ellos encontraron una mejor tasa de curación, en porcentaje hablando de 56 versus el 34%, con una P menor a 0.01, y estos pacientes de hecho también tuvieron más días sin ventilación mecánica, hablando de los pacientes con infusión continua, y también alcanzaron niveles mayores de la MIC más rápido en comparación con los que tuvieron administración, digamos que por dosis. Con respecto a la limitante, no encontré así específicamente sobre el pH y las diluciones, pero encontré otros que lo mencionan, digamos que muy superficialmente. Algunos de los que han hablado, la estabilidad química y física de los antibióticos, la temperatura del ambiente, y también mencionan un poco sobre la concentración final. Y algo que tal vez no se ha comentado mucho, sin embargo también lo mencionan, que pueden ocurrir, digamos que más eventos adversos secundarios a la programación incorrecta de las bombas de infusión, o digamos que también una falta de reconocimiento para proporcionar una dosis de carga inicial al paciente. Buenas tardes a todos, soy María Paula, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Complementando la pregunta en cuanto a las limitaciones para la administración en infusión continua, pues principalmente lo que encontramos y lo que más se documenta es la afectación de las características físico-químicas de los fármacos, y en un estudio que se publicó en PLOS ONE lo que mostró, y específicamente si hablan del meropenem en presentación genérica, demostrando que su estabilidad sí se ve influenciada cuando dura más de 8 horas en infusión continua en temperaturas entre 25 a 35 grados, y tan solo 5 horas dura su estabilidad en temperaturas cercanas a los 40 grados, complementando en cuanto a esta de las limitaciones. Sin embargo, en cuanto a las diluciones en dextrosa o solución salina, no encontré nada al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, en general, lo que yo recuerdo de la estabilidad, no sé. Ah, profe, perdón. Sí, lo que han dicho es casi todos los estudios se hacen comparando estabilidades entre solución salina y dextrosa. Y para algunos, la mayoría de los betalactámicos, sí, la estabilidad de los fármacos en dextrosa es más limitada con relación a la solución salina. Para la vancomicina esto no aplica. La vancomicina es un medicamento que yo creo que va a resistir los ataques nucleares, porque esa vaina no se descompone ni a los 7 días. Casi que uno podría preparar ahí 6 gramos en 1 litro de salina y pasarla a 1 centímetro por hora, y eso estaría estable todo el tiempo. Pero para la mayoría de los antibióticos que usábamos, FPM, piperacilina, ampicilina, sulbactam, casi todas están validadas comparando salina contra dextrosa, y es superior la salina. Pero con respecto a lo que dice Jaime, sí es sorprendente que
teniendo otras infusiones de dilución que son de frecuente uso en la UCI, como el lactato de Ringer, no se considere esta sustancia como para hacer diluciones. Eso no recuerdo el estudio, pero con relación, por ejemplo, a los vasoactivos, ya se ha visto que el lactato de Ringer es una buena solución para cierta parte de los vasoactivos. Nosotros, por ejemplo, vemos que para las catecolaminas la sugerencia de los fabricantes es que sean dextrosa, pero creo que es una práctica muy frecuente en muchas de nuestras unidades preparar eso en salina, y son medicamentos que la evidencia en el latido a latido pues queda demostrado de que esas drogas permanecen estables durante mucho tiempo. Posiblemente las consideraciones de las que habla Jaimito en respecto al pH deberían ser consideradas, y posiblemente con los farmacólogos que nos deberían acompañar más frecuentemente, tratar de salir de esas dudas para estar seguros que es la mejor práctica que deberíamos hacer. Jaime. Sí, qué pena, pero bueno, ya para complementar esa pregunta y poder continuar con el taller, Pablito, mil disculpas. Les voy a compartir en el chat de los residentes de la Sabana un paper para que por favor lo compartan con todos los demás residentes. Es un estudio observacional, retrospectivo, pero realmente fue, sí, retrospectivo, del grupo japonés, Aoyagi y colaboradores, un poco más de 800 pacientes. Ellos compararon la Destrosal 5 versus solución salina en agua, la solución salina versus Destrosal 5 en agua para como diluyentes en cuidado crítico. El usar solución salina, luego hacer un análisis multivariado, controlar factor de confusión, aumentaba un poco más de 2 veces el riesgo de hipernatremia, de hipercloremia, sin diferencias significativas en términos de hiperglucemia, enfermedad renal o mortalidad. Entonces, lo que yo digo es, o los puse a pensar frente a eso, es porque de forma histórica lo hemos diluido siempre en solución salina, pero partamos del principio que el pH ácido de la solución salina afecta la estabilidad de muchos de esos fármacos y nunca lo consideramos, y posiblemente los efectos secundarios también son silentes y no los encontramos. Entonces, esta investigación es del 2020 en Journal Intensive Care, ya se los comparto en el chat para que lo compartan con el resto y tengan ustedes una base bibliográfica para empezar a evaluar si realmente en pediatría podemos hacer lo mismo y de repente buscar otro tipo de diluyentes o de diluciones que pueden en un momento dado ser útiles desde el punto de vista de entrega del fármaco a cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante la información. Realmente llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto de la estabilidad de estas moléculas y siempre quisiéramos que alguien se sentara y las mezclara y las titulara a ver si funcionan o no funcionan en Colombia a 2.600 metros con las marcas que venden. Pero pues toda esa información no hemos logrado que nadie se le mida eso. En general, como ven, digamos que el balance riesgo-beneficio es claramente beneficioso a la infusión continua, entonces esa pelea de si sí o si no, generalmente siempre va a ir hacia la infusión continua porque hay muy pocas razones para no usarla. Pero la siguiente pregunta va un poco orientada a lo que siempre pregunta la gente, como uno quiere que cambien su práctica, entonces demuéstreme por qué voy a cambiar la práctica. Entonces, ¿qué encontraron de lo que dice la literatura del uso de infusiones continuas? Diana. Bueno, hola, profe. Soy Diana Escobar, residente de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, primero encontré como unos estudios grandes que eran sobre todo de adultos. Entonces, ahorita en este año, 2021, se publicó una revisión de revisiones sistemáticas que se llama Desenlaces clínicos y desenlaces farmacocinéticos y farmacodinámicos de las infusiones prolongadas con beta-lactámicos específicamente. Fue publicada por Tabet y colaboradores, y ellos buscaban buscar como una mayor comprensión de toda esa información que hay disponible en la literatura sobre los efectos de las infusiones prolongadas con los beta-lactámicos, que son pues como los más estudiados.
Entonces, ¿qué buscaban ellos? Los desenlaces que estudiaron fueron la supervivencia, la cura clínica, la falla del tratamiento, la cura microbiológica, la estancia y los eventos adversos y la emergencia de resistencia. Entonces, en total, cogieron 21 estudios, encontraban, pues como era de esperarse, un sobrelape alto entre los estudios primarios, en general una calidad metodológica pues generalmente baja de esas revisiones sistemáticas y el riesgo de sesgo pues que era variable de acuerdo al estudio. Entonces, en como los desenlaces duros y que encontraron efectos significativos que fueron mortalidad y cura clínica, que fueron 9 de 14 estudios que sí evaluaron cuantitativamente estos hallazgos, identificaron que si había un beneficio con las infusiones prolongadas de beta-lactámicos comparados con infusiones intermitentes en cuanto a mortalidad y en cura clínica. Esto en quién lo notaban que era como más evidente, en los pacientes que estaban críticamente enfermos, cuando se comparaban con un paciente, por ejemplo, de hospitalización o que estaba menos grave. Pero pues la cuestión es que fue menor el efecto en los ensayos clínicos aleatorizados versus los estudios observacionales. Entonces, digamos que en cuanto a eventos adversos, no encontraron ningún dato significativo como de preocuparnos. Como decía ahorita alguno, como lo que más llama la atención, lo que más preocupa en la mayoría de estudios es la lesión renal aguda, pero no encontraron como ningún dato significativo. Bueno, ese es uno de los estudios, esto es de adultos. Otro estudio 2020, esto es un metaanálisis publicado por Conde y colaboradores en el Journal of Intensive Care. Aquí buscaban, era comparar infusiones prolongadas versus intermitentes, también de beta-lactámicos, para pacientes que estuvieran en sepsis o en choque séptico. Entonces, seleccionaron 3 estudios en total y dentro de los resultados que tuvieron como con reducción del riesgo significativo fueron para mortalidad hospitalaria, para lograr niveles plasmáticos, concentraciones plasmáticas adecuadas, para cura clínica y menor ocurrencia de resistencia bacteriana. Una cosa en este estudio es que no encontraron un desenlace significativo, una diferencia significativa con respecto a la ocurrencia de eventos adversos. Entonces muestra como una cuestión muy similar. Esto me fue a mirar como datos de niños, la verdad no hay como estudios tan grandes ni como datos tan fuertes o números tan fuertes como con adultos, pero pues les voy a contar como lo que encontré de cada grupo grande. Entonces, de vancomicina, entonces de adultos lo que tenemos es que cuando, o contrario a lo que de pronto piensan muchas personas, es que con infusión continua en adultos disminuye el riesgo de nefrotoxicidad. La otra cuestión que creo que lo mencionó ahorita el profe Perdomo. Y lo otro es que también disminuye la incidencia de esos efectos adversos relacionados con la infusión y con la velocidad de la infusión. También es que logramos concentraciones terapéuticas o nuestras concentraciones metas las vamos a lograr en menor tiempo. Hablaban incluso de 24 horas versus infusión intermitente, 48 horas o más tiempo. Hay mayor costo en medicamentos cuando usamos infusiones intermitentes porque tendemos a usar mayor dosis total diaria con respecto a la infusión continua. Digamos que con respecto a la evidencia en niños sí es más limitada, pero algo que encontré que me llamó la atención es que en un estudio documentaban que se logran niveles óptimos en sangre más fácil con la infusión continua, logramos negativizar cultivos sin signos evidentes de nefrotoxicidad. Hay un estudio de neonatos que evaluaba con pacientes con sospecha de sepsis y también pacientes pediátricos, encontraban que con los pacientes en las primeras 24 horas con infusión intermitente, solamente 41% lograban niveles adecuados versus los que recibían infusión continua, el 85% los lograba. Digamos que no encontraron diferencias significativas en cuanto a desenlaces microbiológicos y clínicos en ambos grupos. Encontré también que con la vancomicina, digamos que sí había un riesgo especial de lesión renal aguda,
pero en los pacientes que estaban recibiendo otros medicamentos nefrotóxicos. Entonces, pues que en esos pacientes pues en general con vancomicina, aminoglucósidos, deberíamos hacer un seguimiento de la función renal. Pero en este estudio encontraron que esa lesión renal aguda, antes de que los pacientes pues egresaran a su casa, ya habían tenido una recuperación adecuada de la función renal. Eso por el lado de la vancomicina. En cuanto a piperacilina tazobactam, que ha sido como más estudiada, de los betalactámicos, ha sido de los más estudiados. Encontré un estudio en 2019 publicado por Solórzano, entonces evaluaban la eficacia clínica de la piperacilina tazobactam comparándola infusión continua versus infusión intermitente en niños oncohematológicos con neutropenia febril. Entonces ellos, la metodología que usaban era una infusión de 75 miligramos por kilo en 30 minutos y continuaban infusión continua con 300 miligramos kilo día. Entonces evaluaron 176 pacientes. Digamos que no hubo una diferencia en cuanto a la resolución de fiebre, pero encontraron un beneficio en cuanto a tasa de cura clínica y en mortalidad en los pacientes que iban con infusión continua. Eso por ese lado de piperacilina tazobactam. En meropenem, entonces encontré un estudio de neonatos con sepsis de inicio tardío documentada por gram negativos. Entonces comparaban infusión prolongada versus intermitente y ellos describían mayor tasa pues de mejoría clínica y erradicación microbiológica y menor mortalidad neonatal, y describen incluso menor duración de soporte ventilatorio. Y describen en este estudio que se documentaban menos casos de lesión renal aguda. Y en general, pues era bien tolerado y no se reportaba como eventos adversos significativos. Con cefepime, entonces, no encontré como estudios así grandes realizados en población pediátrica, pero este mismo estudio que mencioné ahorita, uno de los compañeros, el de Nichols, hace más, es como una evidencia, como una descripción más bien, que sugieren como un estándar de cuidado como relacionado con los resultados de los betalactámicos para hacerlo en infusión extendida y justificando pues que no se asocia a mayores complicaciones o a mayores efectos adversos, pues que sean como efectos adversos graves para niños que están críticamente enfermos. Y de ceftazidime, que pues aunque no lo usamos como tan frecuente, pero encontré sobre fibrosis quística, decían que es como lo que hemos venido repitiendo, es que las concentraciones o los niveles séricos son muy variables y van a tener como esos picos y esos valles cuando usamos dosis intermitente, mientras que cuando usamos pues la infusión continua vamos a asegurar unos niveles mucho más estables por encima de la MIC, y que ellos encontraban pues mejoría clínica en términos de función pulmonar y de resolución de infección pulmonar severa, de variables inflamatorias y variables nutricionales. Y yo creo que ese es como el resumen de lo que encontré. Me imagino que todos encontraron como más cositas si quieren complementar. Gracias, Diana. No sé si alguien tiene algún comentario, encontró algo más. Ricardo. Bueno, yo también encontré otro artículo, digamos que un medicamento menos frecuente evaluado en la literatura, que es el linezolid. Esto fue publicado en Italia en el 2008 en el International Journal of Antimicrobial Agents. Y lo que hicieron fue comparar la administración de las dosis del linezolid de una forma intermitente versus continua. Los monitorizaron a los pacientes que eran adultos durante 72 horas y se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron la infusión intermitente tuvieron menos concentración mínima a las 72 horas, menos niveles estables en comparación con los pacientes que tuvieron una infusión continua, que tuvieron una MIC por mayor del 85%, con una P significativa, y estos mismos pacientes que lograron un área bajo la curva y un MIC con unos valores de 80 hasta 120 veces más frecuente en comparación
con una infusión intermitente con una P también significativa. Y gracias, Ricardo. Andrea. Pues yo encontré algo de lo que hablaba el doctor Fernández y el doctor Perdomo hace un rato, y era sobre la vancomicina y un estudio prospectivo que han hecho en niños quemados, en donde encontraban que a pesar de que tenían una función renal normal, cuando hacían el estudio de las áreas bajo la curva sobre el MIC, sí necesitaban dosis mucho más altas de vancomicina, entre 90 y 100 miligramos por kilo día, para obtener esos datos de área bajo la curva sobre MIC, pues que estaban esperados, que eran pues mayores de 400. Y en la revisión que en donde nombraban este estudio, informaban pues de otros datos de otros autores que también buscaron y encontraron que ellos también habían necesitado pues en pacientes críticos con creatininas séricas normales, dosis también altas de vancomicina. Ellos no usaron pues dosis tan altas como las de estos niños quemados, sino entre 60 a 70 miligramos por kilo día, para alcanzar esas áreas bajo la curva sobre mayores de 400. Entonces, pues sí, ya hay como datos de necesitar esos niveles un poco más altos en algunos pacientes críticos. Andrea, mil gracias. Juan. No, profe, una pregunta más que pues de pronto basadas en la experiencia de ustedes, es que sí, ese estudio que Andrea mencionó es muy interesante, tiene una muestra súper pequeña, son 13 pacientes con un porcentaje mayor del 30%, pero digamos que ahí hablan de dosis que rondan los 90 miligramos a 100 miligramos kilo día. Pues obviamente sabiendo que el volumen de distribución, sobre todo pues en los pacientes quemados, es bien grande, pero pues digamos que no sé si han visto si se han requerido dosis tan altas en estos tipos de pacientes críticos. Preguntas al profe Perdomo porque yo no tengo niveles. Sí, yo lo nombraba. En general, yo diría que las dosis que terminamos usando para alcanzar niveles de alrededor de 15 y meningitis alrededor de 20, rondan del orden de 60 miligramos kilo día. Pero yo recuerdo haber tenido un paciente con una dosis de 100 miligramos kilo día para alcanzar los niveles. En esos pacientes, pues si están en la fase inicial de la sepsis y están muy hiperdinámicos, entonces no confiarse con una medida única de niveles, sino que de pronto toca estar haciendo controles, porque a veces cuando pasa la parte hiperdinámica vuelven a tasas de filtración glomerular normales, entonces las dosis pudieran ser algo excesivas. Si uno ya tiene una medición en condiciones de relativa estabilidad, creo que uno puede quedarse relativamente tranquilo con la dosis que generó el más reciente ajuste. Profe, mil gracias. Entonces, como ven, la evidencia acumulada, sobre todo en niños, sigue siendo muy escasa, seguimos necesitando mucha información. Hay muchos otros antibióticos en infusión continua. El profe Perdomo es el que más experiencia tiene de todos nosotros haciendo infusiones continuas. No sé qué otros antibióticos ha usado, profe, y como qué estabilidades tiene, o cuáles le ha ido mal, su experiencia. Yo diría que casi todos los betalactámicos, excepto ampicilina. De lo que es cefipime, con estabilidades de más de 24 horas, piperacina tazobactam con estabilidades de 24 horas, cefipime también con estabilidades prolongadas, la vancomicina, como dije, esa es inmortal. El meropen en sí, hacer cambios de antibióticos cada 6 a 8 horas, aunque recientemente estuve viendo un estudio donde mostraban que la estabilidad era suficientemente buena a las 12 horas, pero yo creo que hacer los cambios cada 6 horas sigue siendo una buena práctica hasta que no tengamos una mejor evidencia. Con linezolid, entonces, como es un antibiótico que se usa muy poquito
Entonces es muy difícil convencer todavía a los compañeros, pero entonces yo les sugiero al menos dejen en extensiones, en infusiones extendidas, que, que genera el beneficio de mantener unos niveles de mayor tiempo sobre la MIG que cuando se ponen en bolitos. Ampicilina sulbactam también la uso en cambios cada 6 a 8 horas. La ampicilina sí no entiendo por qué la estabilidad es tan miserable. O sea, eso más de una hora ahí colgada, eso se precipita o pierde la efectividad. Y con penicilina, pues a veces la usamos en infusión para ciertas circunstancias, pero lo que decía Jaime del efecto postantibiótico, pues pudiera ser que una cosa le quite el beneficio de la otra, entonces ese sí quedaría a la escogencia de cada quien. No sé qué otros antibióticos se me pasan. Ya estamos empezando a usar el Avibactam, que yo creo que dada el escenario en que tenemos que usarlo, yo creo que deberíamos considerarlo también usar en infusiones continuas porque que encontremos o produzcamos cepas resistentes a ceftazina y Avibactam va a ser una tragedia. Entonces esa es una de las ventajas de los antibióticos en infusión, la posibilidad de que en los valles de los niveles de antibióticos se generen especies con potencialidad de ser mutantes resistentes cuando estamos usando infusiones todo el tiempo que impiden el crecimiento bacteriano. Esto tiene, pues, por lo menos teóricamente, el valor de tener menos posibilidad de generar este tipo de clones bacterianos. Y creo que en el momento actual la responsabilidad sobre la ecología bacteriana de nuestras unidades y sobre el mundo tiene que ser algo que tengamos que tener también presente. Ayer estaba revisando una charla de un curso de interpretación de antibióticos y era muy triste como una proyección de la mortalidad por bacterias resistentes para el 2050 pudiera superar la mortalidad por otras enfermedades como el cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y superar a la mortalidad por todas las demás infecciones que sufren los humanos. Entonces, pues los que ya estamos entregando la vida al Creador, ustedes saben lo creyente que soy, pues decimos eso ya no me va a tocar tanto a mí, por lo menos como direccionador de la formulación. No sé si como paciente en algún momento, pero el escenario que se pinta de resistencia bacteriana para el 2050 es aterrador, ¿sí? Ojalá surjan otras formas de manejo antibacteriano como biológicos dirigidos, anticuerpos dirigidos a cada una de las especies, pero tenemos también que pensar que tenemos que cuidar ecológicamente nuestra flora y tratar de no generar monstruos de los que vemos cada vez con mayor frecuencia. Profe, mil gracias. La última punto de este taller era revisar una cosa que es muy importante para las infusiones continuas, para el antibiótico en general, para los niños críticos, y es esa primera dosis de antibiótico, el famoso bolo inicial. Entonces, ¿qué consideraciones, digamos, hay que tener ahí y si encontraron algunas recomendaciones específicas de primera dosis en pacientes críticos de algunos antibióticos basados en todo lo que han aprendido estos días? Andrea. Pues bueno, yo busqué algo sobre la carga de los antibióticos, pero pues en sí encontré un estudio en Lancet del 2014 que hablaba sobre un poco la individualización de los antibióticos porque pues se debe buscar como todos estos factores de los que nos habló Chail y de los que hemos estado discutiendo para tener en cuenta en el momento que ponemos la primera dosis de antibióticos, no solamente en carga, sobre todo en los que son
dependientes de tiempo, sino en los otros tipos de antibióticos. Entonces, pues tener en cuenta de todas maneras que hay factores asociados al paciente, que hay factores asociados a los microorganismos y como tal al fármaco que pueden pues alterar su disposición en el momento en que vamos a formularlos. Entonces, pues igual, pues relacionados con el paciente, lo que hemos hablado del estado hiperdinámico, que normalmente pues en algunos cuadros podemos sobre todo tener aumento del gasto cardíaco, eso nos puede aumentar el aclaramiento, por ejemplo, renal, y eso nos puede disminuir la concentración plasmática del fármaco, o alteración en el balance de los líquidos que tiene el paciente, entonces nos va a alterar el volumen de distribución y eso también nos puede cambiar las concentraciones plasmáticas o las disfunciones orgánicas que podamos tener, que también pues nos van a alterar tanto el aclaramiento como el volumen de distribución y nos va a cambiar pues esa concentración. Y pues tener en cuenta si hay disfunción renal o hepática, que también nos puede incrementar las concentraciones plasmáticas, o si tenemos algún otro soporte, como hablaba Sheila en su charla, si estuvo en ECMO, tiene diálisis, que también pues nos puede estar alterando o nos puede hacer pensar que es necesario pues cambiar nuestras concentraciones en el momento de colocar las primeras dosis. En cuanto a los relacionados con el microorganismo y el fármaco, también pues lo que ya discutíamos, de que debe haber una interacción específica pues entre los agentes antimicrobianos y como tal el microorganismo, que no es solamente mirar de pronto un antibiograma y ver si un microorganismo es sensible o tiene una resistencia intermedia o es definitivamente resistente, sino es buscar esa terapia pues antibiótica óptima, para pues obtener como ese máximo umbral de exposición, y pues tener como las mejores condiciones de farmacocinética y farmacodinamia para dar la mejor dosis pues a los pacientes, teniendo en cuenta pues esas interrelaciones que de pronto hay con las concentraciones máximas o si el antibiótico es concentración dependiente o tiempo dependiente, entonces la relación del tiempo con el MIG o la relación del área bajo la curva con el MIG, que nos toca pues revisar dependiendo de cada una de la farmacocinética para ver pues cómo ajustamos esas dosis. Entonces, en cuanto a las estrategias para adecuar la posología, pues se asocian, pues dependiendo de la frecuencia del método de administración de homólogo en infusión. Si la estrategia pues es de infusión continua, normalmente pues se requerirá una dosis de carga para buscar pues alcanzar rápidamente las concentraciones plasmáticas del fármaco. Pues en el contexto como de este tema, pues la dosis de carga en infusión continua se utiliza pues para compensar como ese aumento del volumen de distribución tisular de los fármacos en los pacientes críticos. Por ejemplo, en el caso de la vancomicina, los estudios han demostrado pues que es necesaria una dosis de carga administrada muy rápido para lograr valores plasmáticos adecuados de una manera pues más rápida y eficaz. De igual manera, pues hay otros hay otros beta-lactámicos que también requieren una dosis de carga, sobre todo pues para alcanzar niveles pues terapéuticos pues más rápido y pues alcanzar sobrepasar la MIG y que se pueda erradicar más rápido pues el germen. Dentro de esto se encontró pues que está el meropenem, la piperacilina tazobactam, el cefepime, la ceftazidime y la vancomicina, pues que son los que encontré que requieren pues normalmente dosis de carga. De todas maneras, pues en este estudio habla igualmente pues como unos pasos para lograr como esa primera dosis lo mejor posible, entonces siempre es como diagnosticar la infección y seleccionar pues el antibiótico ideal dependiendo pues de la sospecha que tengamos, establecer obviamente las características fisiológicas del paciente respecto a lo que hablábamos pues en estas horas, y era pues el peso, la edad, lo que hablábamos de si está hipermunémico, el aclaramiento que pueda tener de creatinina, el compromiso hepático que pueda tener, la presencia pues de circuitos extracorpóreos, definir entonces también la susceptibilidad bacteriana. Normalmente pues iniciamos antibióticos empíricos, entonces pues lo ideal sería poder conocer datos epidemiológicos
y también pues conocer la flora que manejamos en nuestras instituciones para que podamos saber si necesitamos dosis más altas para alcanzar micos más altos y de pronto pues así mejorar mientras tenemos datos específicos de nuestros antibiogramas y así pues reunir toda esta información para poder definir ya la dosis pues de una manera más rápida y oportuna al paciente. Esto fue así como que encontré específicamente de bolos adicional, no como los antibióticos que les nombré que se utilizan, pero pues algo así específico adicional, no sé si alguien más tenga otra cosa. Andrea, mil gracias. Muy clara tu explicación. No sé si alguno tiene algún punto importante. El doctor Perdomo, por ejemplo, les recuerda en el chat que para vancomicina la idea es que le pongamos casi 30 miligramos por kilo de dosis inicial y simplemente no se puede poner, digamos, en un bolo rápido de 1 hora porque pues ahí sí pues, generan síndromes de hombre rojo, entonces tratar de diluirla 3 horas para que les quede por ahí a 10 miligramos por kilo por hora hasta que completan los 30 miligramos y ahí ya bajan la infusión a los 40, 60, 80 miligramos por kilo día que van a usar. Yo, por ejemplo, en lo personal, una de las cosas que les enseño mucho es, en general, con los betalactámicos, no le tengan miedo a las primeras dosis. Las primeras dosis no es muy poco probable que ustedes generen un efecto adverso secundario por un uso de una dosis generosa inicial. Entonces, usar por lo menos el 50% de la dosis total del día en una primera dosis inicial de cualquiera de esos betalactámicos probablemente es una muy buena idea para obtener unos niveles de distribución que garanticen que la infusión continua quedó bien protegida. Acuérdense que si el primera dosis es baja, la infusión continua le va a tomar más tiempo llegar a la MIC. Y los otros tengan cuidado que a veces veo que empezaron un antibiótico en bolos en alguna parte y lo traen para acá y entonces dicen que como ya tenía antibiótico, entonces no le ponen el bolo. En general casi no hay ninguna indicación de no ponerle el bolo inicial, tiene que ser que le hayan puesto el antibiótico muy cercano. Por ejemplo, esos que van a salas de cirugía y eso, tener cuidado. Profe, perdón. Sí, otra cosa que a veces le genera duda al personal de enfermería es que como ya se puso la mitad de la dosis del día de bolo de impregnación, entonces el otro 50% es para las 24 horas. Entonces hay que hacer de cuenta de que ese bolo fue el cáncer y ahora sí vamos a seguir con las dosis totales del antibiótico para las siguientes 24 horas, ¿sí? Porque con alguna frecuencia vemos que la piperacilina iba a ponerse 12 gramos al día. Entonces se ponen los 6 gramos iniciales en 1 hora y después se reparten los 6 gramos para las siguientes 24 horas. No, hay que poner los 6 gramos y ahora sí vamos a empezar a 12 gramos para las siguientes 24 horas, que a veces genera un poquito de confusión porque uno dice, pero ¿le estamos poniendo mucha más de la dosis? No, una cosa es el bolo y otra cosa es la infusión. De acuerdo, mil gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o tiene algún comentario. Creo que estuvo muy interesante el taller. Creo que cubrimos muy bien el tema de las infusiones continuas. Ojalá hubiera más literatura al respecto para podernos defender, pero creo que es una práctica que ya hacemos de forma muy rutinaria y con muy buena expectativa. En el peor de los escenarios, el niño que no tenía resistencia y no tenía problemas le va a dar lo mismo que habérselos puesto intermitente y en cambio van a proteger un montón de niños que sí se podrían beneficiar de la infusión continua. Profe. Sí, yo quería proponer como ahora las terapias de reemplazo renal se usan con alguna frecuencia, posiblemente en muchos sitios todavía sea pecado poner vancomicina en pacientes con lesión renal, pero eventualmente hay muchos sitios donde el acceso al linezolid o otro tipo de antibióticos que cubran adecuadamente estafilococo no es factible. Pues nos toca, a pesar de la lesión renal, seguir usando bajo monitorización la vancomicina, ver si alguien se anima a evaluar el efecto de qué tanto se depura una vancomicina con los diferentes tipos de terapia de reemplazo renal. No sé si
Yo creo que no es tan difícil hacer un protocolo de evaluar qué tanto sale por el hemofiltro, qué tanto queda en el niño, cómo se ajustan las infusiones, así como manera de un plan investigativo. Súper interesante. Mantenerlo en el fondo de la cabeza para tener ahí, para hacer. Suena relativamente fácil. Bueno, muchachos, creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Nos vemos en 8 días. Gracias. Chao, feliz Gracias. tarde.